Buenos días. A continuación les presentaremos la exposición del método ILRIFAO en aplicación en el cultivo de maíz, presentado por Bautista García Juan, Muñoz Rojas Abel, Romero Estrada Alejandro Joaquín, González Girarte Milagros. Los temas que les daremos a conocer serán adscripción, resumen, introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusiones, conclusiones y bibliografías. Adscripción. Estudiantes del tercer cuatrimestre de la Ingeniería en Agrobiotecnología en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, ubicado en el Remolino Juchipila, Zacatecas. Resumen. En resumen, el método FAO permite estimar el balance hídrico del cultivo de maíz, proporcionando una herramienta eficiente para la toma de decisiones en el manejo del riego. A través de la fórmula, se identificó un déficit hídrico de 5 milímetros en una semana crítica de floración, lo cual destaca la necesidad de ajustarse en el suministro de agua para evitar este hídrico y optimizar el rendimiento del cultivo. Introducción. El maíz, o sea maíz, es un cultivo de gran importancia económica y alimentaria en México. Su rendimiento depende en gran medida del suministro adecuado de agua, especialmente en etapas críticas como la floración. El método FAO proporciona un enfoque técnico para evaluar el balance hídrico en el suelo, ayudando a optimizar el riego y prevenir tanto el déficit como el exceso de agua. ¿Qué es el método ILRIFAO? Es un método de balance hídrico que nos permite evaluar si hay déficit o exceso de agua en el suelo, comparando las entradas y salidas de agua en el sistema agrícola. Nuestro objetivo es aplicar el método ILRIFAO para calcular el balance hídrico de una etapa crítica del maíz. Aplicación del método en el cultivo de maíz. El punto crítico a evaluar será la etapa de floración del maíz. Es una de las más sensibles al estrés hídrico. Al aplicar este método nos permitirá calcular el balance hídrico del suelo y tomar decisiones sobre el manejo del riego para evitar pérdidas del rendimiento. Estos son los datos utilizados, parámetros y su simbología. Aquí les presentamos el cálculo paso a paso, que en el paso 1 es calcular el agua útil en el perfil de suelo. Para calcular esto tenemos que utilizar una fórmula que es capacidad de suelo menos punto de marchitez permanente por profundidad radicular. Sustituyendo esto nos queda 0.25 menos 0.12 por 600. Esto nos da un resultado de 0.13 por 600 y en total serían 78 milímetros de agua útil en el perfil de suelo. Para el cálculo 2 sería el balance hídrico, que para este se utiliza una fórmula de precipitación efectiva menos evapotranspiración potencial. Sustituyendo esto nos queda 5 menos 6, en total sería menos 1 milímetro por día de déficit. Para el cálculo número 3 será nuevo contenido de agua en el suelo. Para este se necesita la fórmula de almacenamiento inicial de agua más el balance, que sustituyéndolo nos quedaría 120 menos 1, en total nos daría 119 milímetros de contenido de agua en el suelo. Materiales y métodos. Sitio y cultivo evaluado. Durante 2024 en Juchipila, Zacatecas, el cultivo de maíz enfrentó condiciones climáticas variables durante la etapa de floración, con lluvias irregulares y altas temperaturas que aumentaron la demanda hídrica del cultivo. En suelos locales con buena retención de humedad y profundidad efectiva de 600 milímetros, se registraron periodos de déficit hídrico temporal, afectando la fecundación y el llenado de grano. Para minimizar daños, los agricultores aplicaron prácticas de conservación de humedad, como rastrojo, y algunos emplearon riego suplementario donde fue posible. Materiales y métodos. Sitio y cultivo evaluado. El presente análisis se realizó considerando un cultivo de maíz
Durante su etapa crítica de floración, una fase clave en la determinación del rendimiento debido a su alta sensibilidad al déficit hídrico. Para el ejemplo, se asumieron condiciones típicas de un suelo agrícola con una profundidad radicular efectiva de 600 milímetros. Datos climáticos y edificación. Precipitación efectiva 5 milímetros por día. Evapotranspiración potencial 6 milímetros por día. Capacidad de campo 25% o 150 milímetros. Punto de marchitez 12% a 70 milímetros. Agua 13% o 80 milímetros calculado. Profundidad radicular 600 milímetros. Almacenamiento inicial de agua en el suelo a 120 milímetros. Resultados. El análisis mediante el método IILRI-FAO permitió observar que durante la etapa de floración del maíz se presentó a un déficit hídrico diario de 1 metro debido a que la evapotranspiración potencial ETP superó la precipitación efectiva. Al cálculo del agua útil AU se arrojó a un valor de 78 metros, a lo que presentó el volumen de agua aprovechable por la planta entre la capacidad de campo y en el punto de marchitez dentro de un perfil radicular de 60 metros. En el almacenamiento inicial en el suelo fue de 120 metros, indica un buen nivel de humedad al inicio del análisis. Importancia. Permite conocer si el maíz dispone del agua, superficie o momentos en clave como la floración, ayudándonos a prevenir pérdidas en el rendimiento. Desventajas. Requiere datos climáticos y el suelo actualizados. Puede ser difícil de aplicar sin capacitación técnica. No reemplazar totalmente necesidad de riego en sequías y prolongadas. Discusión. Durante la floración de maíz es especialmente vulnerable al estrés hídrico. Investigaciones previas han demostrado que déficits hídricos en esta etapa pueden ocasionar abortos florales en menos número de granos por mazorca, disminución general al rendimiento. En conclusión, el uso del método de LQRI-FAO para calcular el balanceo hídrico en el cultivo del maíz durante la etapa crítica de floración permitió evidenciar la importancia del estado hídrico del subsuelo con presión. De los resultados mostraron que en el suelo contaba con una adecuada capacidad de retención de agua útil en 78 metros. Sin embargo, en la ausencia de lluvias o riego, este recurso disminuye acercándose al cultivo al punto de marchitez. Este riesgo es particularmente alto durante la floración, etapa que define el potencial en rendimiento de maíz. Por lo tanto, el método LLRI-FAO se presenta como una herramienta útil para la planificación de estrategias de riego. A continuación, nuestras citas bibliográficas. Muchas gracias, muchas.